A la pausa, está ya aquí en nuestros estudios. Él, digamos, economista, es periodista, escribe todos los días una muy buena columna en el diario La República y es presidente del Instituto Prensa y Sociedad y ha tenido la gentileza de venir esta mañana para conversar con nosotros. Augusto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Glaser. Siempre es un gusto estar con ustedes. No, muchas gracias a ti por venir. Bueno, comencemos tal vez con un breve comentario sobre esto. ¿Se puede pasar mi agendita que se me lo olvido? Por favor, la agenda. La agenda, mi agenda. No, las agendas ahora no conviene dejar las agendas. No, las agendas son ahora determinantes en la historia política de los países. Aquí con lo de Nadine y Kirchner en Argentina. Esa es la otra señora acá. Yeah, bueno, pero de la agenda en el Poder Judicial acabamos de escuchar a Ángel Romero y a Inostroza Pariachi en una conversación donde claramente hay un patrocinio ilegal, es decir, un juez supremo busca a otro, dice para cuestiones académicas, para buscar un argumento para trasladarle a un imputado de lavado de activos un argumento para que se libre no teniendo la razón necesariamente. Pero digo, más allá del hecho concreto que creo que tiene que sancionarse, son dos personajes muy importantes en la escena judicial. Uno, ya sabemos, Inostroza Pariachi, y Ángel Romero, que estaba en el bolo para ser presidente del Poder Judicial. Sí, pues por acción o por omisión lo que se constata es que hemos y tenemos todavía, porque esta gente sigue ahí metida, una Corte Suprema mafiosa. Mira que está, claramente se ve en cada audio que va saliendo que es una Corte que no sigue el más mínimo principio ético y que está al servicio de causas subalternas. Sí, ahora, pero hay la posibilidad, ¿tú crees? Porque hay dos procesos distintos, en el Poder Judicial y en el Ministerio Público. En el Ministerio Público está el señor Chávarri, digamos, recontra atornillado ahí, por 4 de 6 que no van a dejar que caiga porque caen con él, más o menos. En el Poder Judicial han puesto a Prado Saldarriaga, que está fuera obviamente de esa mafia, pero sin duda hay por lo menos 8 que fueron elegidos por el Consejo de Guido Aguila, de los 18 que hay ahí. También debe haber una tensión interna. Y ese consejo no ponía por gusto. No ponía. Es decir, a los que ponía ese consejo hay que sospechar. Sí. Prado Saldarriaga me dijo aquí que estuvo el viernes, que él diría, como ha dicho el presidente de la República, que la primera función que realice el nuevo consejo sea revisar esos nombramientos. Sin duda, ¿no? sin duda. ¿No? Ahora vamos a ver qué pasa ahí. Bueno, vamos al ámbito político, aunque esto no deja de ser político también, ¿no? Es un tema político judicial. La política, además, date cuenta, la política peruana estaba y está desde hace mucho tiempo judicializada. Por tanto, el control de los jueces a través del Consejo Nacional de la Magistratura era fundamental, de jueces y fiscales. Pensaba en estos días que estaba viendo el mecanismo de Lava Jato, claro. Y que toda esa serie en Netflix, que yo se la recomiendo mucho, la verdad, busca entender cómo funciona el mecanismo. Sí. Bueno, acá el mecanismo en el Perú es muy claro, es controlar el Consejo Nacional de la Magistratura, porque de ahí tienes una Corte Suprema, desde la Corte Suprema manejan las Cortes Superiores de todo el país, y Prado Saldarriaga ha dicho que hay 14 Cortes de las 34 metidas en las mismas similares a la de la del Callao. Sí. Y controlas el sistema de fiscales, que es donde trancas todo, y si ahí muere la cosa, nada avanza. Y controlas la OMPE, y controlas autoridades electorales. Por tanto, ahí estaba el corazón de esta mafia planteado, y el mecanismo como que se va revelando y descubriendo, desnudando, diría, en el Perú. Sí, ahora, para quedarnos un ratito en la serie, esta es una serie que tiene 8 capítulos, además muy rápido lo puede uno ver, y también te muestra el otro lado del sistema de justicia, unos pocos fiscales, un juez que, digamos, con el apoyo de alguien que está en la Suprema, logran desvirtuar, traerse abajo esta red con la legitimidad que ganan en la calle también, ¿no? Que esa es un poco la fórmula, ¿no? Así es. Entonces lo que hay que hacer acá es desde tu punto de vista, entender el mecanismo, y descubrirlo y ver quiénes están en cada sitio, y eso es lo que está ocurriendo, en donde cada diálogo, cada audio que se revela va estructurando y nos permite entender cómo funcionaba o cómo funciona todavía el mecanismo de la corrupción en el Perú. Con gente, mira, Glaser, que es muy antigua. En estos días estaba releyendo el libro de Caiga quien caiga de José Ugaz. Es una película que se va a estrenar. Exactamente. Y hay que ir, y se le agradece demasiado. Le recomiendo mucho la película, pero siempre es bueno leer, la verdad que leer no hace daño, no muerde. Como le escuchaba a la actora, a Isa, a Miguel Isa, ¿no? Al actor que en las entrevistas, que decía una frase que me gustaba: pensar no hace daño. Y leer es bueno, te aceita la máquina. Y encontraba en el libro de José Ugaz unas partes donde a José Ugaz lo embroman con un
juicio Sí. que le arman por haber mandado a pedir el allanamiento de las casas donde Montesinos podía estar con las maletas y todo. Y una de las casas es de Trinidad, Trinidad Becerra. Trinidad Becerra, Claro. la ex esposa de Montesinos. Exactamente. Y entonces le inician a Ugaz un juicio por haber pedido eso. Sí. ¿Y sabes a quién encuentro que era fiscal supremo en ese momento y que cuenta Ugaz y me quiso joder, me quiso hundir, me quiso perseguir? Nada menos que a un fiscal supremo que dije, este nombre me suena. ¿Y quién era? Víctor Raúl Rodríguez Montesa. Rodríguez Montesa. Fiscal supremo desde la época de Montesinos. Sí. Y que funcionaba Claro. en coincidencia con La los verdad, no intereses había- de Montesinos. Increíble. Y ese fue el que... Y es el mismo juez que anda persiguiendo periodistas Claro, y al IEDL. Es el que fue a pedir... Víctor Raúl Rodríguez Montesa. Y tú sabes que Víctor Raúl no se llama por azar, ¿no es cierto? Bueno, yo ahí discrepo porque a ti te pueden poner... No, pero o sea, él- si yo me iría contra ti porque te llamas No, Klatzer, te metería que ir pero contra digo, tu papá, no los contra ti. contactos que tiene, que espero yo se conozca, yo sé que eso Es muy genera aprisa algo desde digamos, vamos a ver, hay gente que sale en los audios muy cercana a él de desde repente. muy chico. O sea, lo que quiero decir es una persona que está muy vinculada al interés de algún funcionario. De hecho, ha trabajado mucho con José Antonio Pelá, bueno, en fin, pero esa es otra Pero en historia. el libro de José Ugaz se ve ya cómo aparece, se perfila. Víctor Raúl Rodríguez Montesa desde el año 2000 en las Imagínate. investigaciones ya estaba jugando con decisiones que eran muy útiles y serviles a lo que Montesinos quería. Y sigue ahí. Sí. Ahora, pero sobre esto también quería ver el otro lado para preguntarte sobre algo que también está pasando, y no es que no haya pasado antes, pero es una muestra por un lado de desesperación de los que se sienten acorralados, pero por otro lado también es peligroso para quienes están siendo víctimas. Y es que empezó una persecución feroz contra algunos fiscales que están haciendo bien su trabajo. Así es. Esta fiscal Rosario Sánchez en el Callao, Rocío Sánchez y José Domingo Pérez, que en los últimos días ha sido el centro de los ataques Total. más brutales, perversos y burdos, ¿no es cierto?, de este sector que se siente por ellos perseguido, ¿no? Claro, porque tienen que a esa gente asustarla, meterle el carro y pararla. Entonces son a dos fiscales que están haciendo bien su trabajo. Es evidente que esta mafia, a través de sus fiscales, de sus jueces y de sus periodistas, Ajá. es una maquinaria que además el periodismo juega ahí un papel bien importante en cómo encaja en esto. Los están persiguiendo. Hay que defenderlos con todo. Sí. Ahora, ya que hiciste alusión a Caiga quien caiga, que es una película, es un libro que yo también recomiendo ustedes deben leer, pero también es una película que se va a estrenar dentro de poco y hay que ir a ver. Es particular también porque combina dos cosas, ¿no? Uno, que algunos personajes se han sentido pues golpeados por la historia que ahí se va a contar, y pensando que iban a deslegitimarla o a desprestigiarla lo suficiente, más bien han hecho o han motivado que la gente empiece a esperar con expectativa esta película. Y estoy hablando de Montesinos y Laura Bozzo. ¿Qué te ha parecido eso? Yo no sé quién maneja el marketing de esa película, pero estoy sospechando que han hablado para que Montesinos y Laura Bozzo se encarguen de promover la película. Claro, pero digamos, más allá de que eso tiene ese resultado, pues claro, lo que pasa es que traer al momento actual lo que pasó en los 90 es un asunto que no solo afecta a los personajes de los 90, sino que claramente puede mostrar la correlación hoy día, ¿no? Es que es la misma vaina. Mira, Sí, pues. estoy escribiendo justo, te va a sorprender, una obra de teatro. ¿Ah, sí? Sí, que en septiembre se celebra el Día de la Democracia, y a 5 Bien. personas nos han pedido que escribamos una obrita de teatro ¿Ya? para que se va a montar en el microteatro en septiembre. ¿Ya? Y Rosa María Palacios es una, sé que Marcos y Fuentes es otra, Ya. yo soy otro, y hay 2 personas más que no sé quiénes son. Ya. Y justo mi obra se llama La misma vaina, Ajá. porque hace una conexión entre esta corrupción de ahora de los audios con Obladivideos, y se repiten los personajes, se repite el modus operandi, se repite los mismos nombres, Cabazas, Víctor Raúl Rodríguez Montesa, es lo mismo, y algunos son reemplazados pero cumplen el mismo papel. Ajá. O sea, Blancanelia Colán tiene sus espejos hoy día. Tiene su... Ahora, pero, y como tú decías al comienzo, claro, no se puede discutir esto por fuera de la política, porque la Sin política duda. está judicializada. ¿Qué cosa es de lo último que está pasando lo que más crees tú
perjudica y a la vez hace reaccionar como reacciona Keiko Fujimori, ¿no? Porque uno no termina de explicarse por qué con un comportamiento que políticamente les ha jugado en contra, insisten, ¿no? Porque digamos, uno podría decir, oye, por aquí no va, modificas un poco la cosa y cambias de estrategia, pero insisten en esa línea, dura. Insisten en esa línea porque creo que primero ellos se sienten muy desamparados y muy desorientados con lo que está ocurriendo. Si uno se pone en los zapatos de Keiko Fujimori y su equipo, Keiko Fujimori venía muy bien. Luego de haberse tumbado a Pedro Pablo Kuczynski, tuvo un desgaste muy fuerte en términos de opinión pública y todo, pero venía reconstruyendo eso, estaba comenzando a mejorar y había logrado varias cosas. Primero, un hat-trick espectacular al liquidar a PPK, a su hermano Kenji y a su papá Alberto. Están fuera de la escena, claro. Segundo, estaba avanzando muy bien y ya casi lo había conseguido de reconstruir su mayoría en el Parlamento. Ya tenía sus topes, Jorge Castro, ya tenía Olaichea, ya había armado su esquema de topos con los cuales tener 66 congresistas y poder otra vez manejar el Congreso. Y todo iba bien, y estaban haciendo un montón de barbaridades por aquí y por allá, pero acá lo hemos conversado en este programa con la idea de que este año iban a cometer estropicio y medio y luego ordenaban las cosas para tener el camino allanado para la elección del año 2021. Ya, cuando se salían a jugar al corto plazo para resolver sus deudas pendientes, pero entrar a un camino de recuperación. Eso implicaba el control de la OMPE, eso implicaba el control de la política desde el lado judicial, con jueces y con el Consejo Nacional de la Magistratura, con lo cual atenazaban a cualquier rival político y avanzaban en esa dirección. Todo eso con los audios se cayó. Y se les cayó porque se reveló abruptamente y entonces hoy en día están perdiendo el control de la OMPE, están perdiendo el control judicial, están trastabillando y perdiendo, por eso defienden a Chávarri con tanto esfuerzo para controlar la fiscalía, y están peleando eso. Pero uno se pregunta, ¿por qué actúan como actúan? Tengo dos explicaciones. Una es porque están desesperados y creen que tienen que jugar contra todo, y ya creo que Keiko Fujimori, como van las cosas, ya ni siquiera está peleando de repente la posibilidad de entrar a la segunda vuelta del 2021. Está peleando su libertad. Porque su situación judicial se está complicando tremendamente. Pero también... O sea, su hoy es lo que más le preocupa, digamos, que su futuro. Así es. Pero más profundo de eso, creo que Fuerza Popular lo que revela es que tiene una mediocridad tan grande para diseñar estrategias políticas, y eso se revela cómo se ha farreado el capital político esta niña, Keiko Fujimori, que no ha sabido manejar su capital político y ponerlo al servicio de buenas causas en el país, sino que dijo: no me fue bien en la primera vuelta jugando como yo creía, de tratar de cambiar con el discurso de Harvard, así que ahora me vuelvo lo peor de mi papá y de Montesinos, y es lo que está haciendo. Bueno, hay un muy buen artículo de Juan Carlos Tafur el día de hoy, que ha venido escribiendo varios artículos sobre el fujimorismo. ¿No es cierto? Claro, él plantea una disputa por el centro liberal, que ha perdido la oportunidad también el fujimorismo, y más bien se ha ido al extremo, a la derecha extrema, como dice él, ¿no? Pero te quería preguntar por eso, ¿cuánto en el escenario actual, donde el fujimorismo está descolocado y actúa, digamos, de esta manera muy beligerante, tiene que ver con el cambio de actitud del presidente de la República? Porque esa movida es fundamental, ¿no es cierto? O sea, ellos, digamos, con el control que tú decías, iban a tener en otros ámbitos, tener al presidente, no sé si totalmente controlado, pero por lo menos en una agenda distinta, era para ellos perfecto. Es que me olvidé la otra pata que tú muy bien la has recordado. Parte de eso era tumbarse a PPK para poner a un presidente rehén, a un presidente que tenía que ser dócil a sus intereses. ¿Qué era lo que el presidente Martín Vizcarra venía haciendo los primeros 4 meses? Venía haciendo eso. Súbitamente, lo que parece uno leer desde fuera es que ve un presidente que parece que no estaba en eso, sino que lo que estaba era cargando baterías, entendiendo el panorama, y ocurrieron algunas cosas que acá le hemos comentado varias veces: el tema de la SBS con las cooperativas, el tema de la ley Mordaza y el tema de la corrupción, donde Vizcarra se distancia, y entonces eso para el fujimorismo, para la Fuerza Popular, les hace ver que ya tampoco tienen palacio de gobierno que ellos creían que lo tenían. En ese contexto es que siento que hay un riesgo grande, que es lo que planteaba en mi columna de ayer en
la Eso quisiera que las desarrolles, porque tú crees que pueden ir a seguir impulsando el camino que le designaron a Kuczynski, es decir, sacarlo de la presidencia. ¿Tú crees que van por ahí? Me puedo jactar a mí mismo de que contra la recomendación de mis buenos amigos leo muchas de estas cosas de estos opinantes y estos periodistas de ese lado. Y entonces a veces la gente me dice, ¿para qué ves eso? No digo, porque me gusta entender qué es lo que hacen. Y siento el rum que lo que van diciendo es: Martín Vizcarra está cavando su tumba al enfrentarse al Congreso, al enfrentarse a Keiko Fujimori, y lo que está creando es las condiciones, y así lo dicen tan claramente, para un adelanto de elecciones. Y eso pasa por tumbarse. O sea, eso más que análisis es una recomendación, digamos, diciendo. Porque lo leo, porque claro, es lo que están planteando, es lo que están diciendo. Ajá. Y entonces lo que siento es que hay el riesgo de que ellos se puedan sentir muy acorralados por el plano judicial, porque están perdiendo el control, porque las cosas se les complican y porque se les complica el panorama político, porque se ve que esta niña Keiko Fujimori, esta señora ya, ¿no? No está dando pie con bola. Ahora, y en eso ese tiene contexto, la sensación de patear el tablero vía un adelanto electoral, creo que está a flor de piel, y eso es lo que yo leo en o sea, que se viene como anunciando, en lo que dice Úrsula Letona, en lo por que eso te dice, tiene un correlato entonces en la política, porque claro, los escribidores o los voceros del fujimorismo en los medios, que no son pocos, vienen efectivamente buscando que ese sea el camino que siga la fuerza mayoritaria del Congreso, pero tiene un correlato político. Tú citas en tu columna, por ejemplo, un dicho de Úrsula Letona cuando manifiesta de que le puede así empezó PPK, así empezó. Porque además no solo son torpes, son bocones. Sí. Y entonces, y además otra cosa importante, hay dentro del fujimorismo un pleito espectacular, donde se ve que Úrsula Letona pues no se traga con la señora Bartra y etcétera, y Galarreta con Salaverry, y el pleito va, y eso es cuando surgen esos pleitos internos, es señal de que se resquebraja la unidad, porque sienten que el barco está haciendo agua. Ahora, pero esa ruptura o esos golpes internos, que se disputan, ¿no es cierto? Porque cuando estaba Kenji con Keiko se disputaban, digamos, el fujimorismo, si tú quieres, el control de la nave. De acuerdo. Hoy en día se están peleando por los salvavidas del barco. Bueno, y los botes salvavidas. De acuerdo. O sea, cada uno juega por la suya. Así es. Salaverry quiere aparecer distinto, con que aparezca distinto a Luz Salgado y a Galarreta, para él es suficiente. Y vamos a ver qué pasa con el resultado electoral del 7 de octubre. Ajá. Porque si tú el 8 de octubre tienes alguna fuerza política que tenga un tremendo resultado y Fuerza Popular le va muy mal, lo que va y que no sé qué fuerza podrían ser, Acción Popular, Acuña, etcétera, que alguno de ellos pueda decir, mira, y te digo esos nombres porque son los que veo que han registrado mayor número de candidatos. No, bueno, tienen una voluntad también municipalista. Decir, bueno, yo tengo 9 gobernadores a nivel nacional. En ese caso, eso va a ser el caramelo por el cual muchos Fuerza Popular de ahora se van a ir desplazando hacia otro lado, porque la política, todos los que buscan es una ilusión para adelante. Eso es lo que lo ha, por ejemplo, al pobre buen señor Alan García lo ha fregado en el APRA. Ajá. Él era el referente, el faro del APRA. Cuando ya ningún aprista moderadamente inteligente se da cuenta que con Alan García no van a ningún lugar. Entonces comienzan a mirar a otros lados. Eso va a comenzar a ocurrir con Keiko Fujimori. Ahora, y un presidente como el presidente Vizcarra, envalentonado, con ganas de gobernar, con un correlato distinto de fuerzas políticas a nivel nacional, tiene viada y oxígeno hasta el 2021 en un diálogo bilateral, obras, descentralización. Totalmente. Si Vizcarra, a mí me sigue sorprendiendo su capacidad de luego de haber tenido política, ¿no? Tan anodinos, están diciendo, ¿esto dónde va? Súbitamente se comenzaron a ordenar las fichas y uno ve que es un presidente que hace. Yo siento que, ¿sabes quién está muy triste en estos días? Pero Pablo Kuczynski mirando, diciendo, este era mi vicepresidente. No hubiera hecho la mitad de la cuarta parte de las cosas, estaba gobernando y Vizcarra estaba embajador en Canadá. Porque comienza a jugar como debía jugar, apoyándose en la opinión pública. Claro, pero tenía otro elemento, Augusto, que no hay que desestimar, que no estaba marcado por el tema Odebrecht. O sea, en el sentido de que, digamos, puedes cuestionar otra cosa, pero no tenía ese problema. Entonces eso le da libertad. Y lo segundo que quiero sumarle a los comentarios previos que has hecho sobre estas recomendaciones de los escribidores de Keiko Fujimori y el fujimorismo en los medios, también están sacando
habiendo denuncias del presidente Vizcarra en Moquegua y están dándole vueltas a esa cosa para tratar de... La última vez que conversamos, creo que te acuerdas que habían sacado una portada sobre un buque que se había hundido de un narcotraficante. Ahora han sacado de un reclamo de una obra en Moquegua, ¿no? Sí. Y luego están sacando, también veo, no sé qué, este Barba está sacando algunas cosas en sus tweets y eso. Pero es evidente que le están metiendo el carro, que lo están amenazando para ver. Y además lo hacen desde los medios, desde el gran diario, en donde los columnistas eran Walter Ríos y Nostroza y todos los mafiosos. Guido Águila, sí, claro, Juan Sotomayor, varios, claramente, ¿no? Entonces, por ahí está. Y por otro lado, lo que te quería preguntar es ya no solo sobre ese fujimorismo, y tú dices que se están disputando la salvación individual, pero ¿a dónde los va a llevar eso? ¿Tú crees que al descalabro después de octubre? O sea, esa es tu impresión, una vez que vean que en las regiones no tienen representación, si el resultado electoral no es atractivo para ellos el 7 de octubre, eso va a generar una profunda desilusión en toda esta gente, que son, como se ve, de lealtades bien frágiles. Esta gente, entonces la señora Aramayo está interesada que los señores, si ya se van pasando rápidamente al bote, que puedan chapa la combi, que pase. Ahora, sobre todo si no hay reelección, que ese es otro ingrediente, ¿no es cierto? Claro. Si se evita que la reelección se dé, con lo que yo no estoy de acuerdo, en el sentido de que a mí me parece que debería haber elección, pero en fin, es otra discusión, ya la gente pues no tiene su lealtad, se flexibilizan al punto de te amo, ya no importarle tanto. Siento, cuando la señora Keiko Fujimori, su super estado mayor, deben estar pensando, ya me jodí. Ajá. Entonces el incentivo para patear el tablero vía un adelanto electoral, porque Vizcarra, y veo por ejemplo los argumentos que ponen es, Vizcarra quiere llamar a la ONU para reformar el Poder Judicial. Eso es el motivo por el cual hay que sacarlo del poder, porque quiere claudicar y quiere claudicar en la soberanía nacional. Sí. Esa es la cosa, lo escriben. Sí, hasta un españolete que se han importado, que escribe unas tonterías, un román, no sé cuánto, y lo pone así de claro. Pero digamos... Y es el rollo, y les pone el guión que tú lo escuchas, que lo repiten en la radio fujimoristas, lo repiten estos loritos en el hall de los pasos perdidos, y eso les dan su guión, y entran los troles con eso. Sí, ahora, pero el presidente Vizcarra parecería que está leyendo las cosas no desde esa perspectiva, sino más bien creo que las lee y hace lo contrario. O sea, se ha dado cuenta que ese mensaje no es para él el incentivo para moverse en esa dirección. Por eso es que está haciendo las cosas que hace. Y en serio, hasta donde yo sé, ha estado preguntando sobre estos mecanismos internacionales de lucha contra la corrupción. O sea, no es gratuito eso que andan diciendo. ¿No? Lo está pensando. Como está pensando, y ahí va mi pregunta, que si no le va bien en su relación con Congreso de cara al referéndum, puede hacer cuestión de confianza y adelantar él las elecciones antes de que le hagan lo propio. Así es. ¿No? Así es. Ese es el camino al cual estamos. O sea, está haciendo, él se incentiva o se motiva, pero con el argumento contrario a eso que le están diciendo, lo que tú has escrito. Ahora, es un resultado bien incierto lo que pueda ocurrir. Sí. Porque también es cierto que en el caso del presidente Vizcarra, la gran pregunta es, ¿su empoderamiento es sostenible en el futuro? Sí, ¿tú qué crees? No lo sé. No lo sé. Siento que es un presidente que está actuando con audacia, pero porque no tiene otro camino. Pero tampoco soy ciego para no ver que Fuerza Popular sigue teniendo muchas redes muy fuertes, tiene poder, y puede meter el carro, pero sin duda, sin duda. Pero claro, él ha mejorado su relación con la gente, pero no ha ganado operadores políticos intermedios que le ayuden a administrar eso. Débil, aunque, por ejemplo, creo que han limado un poco asperezas con Mecha Arauz y otros que están como empezando a operar políticamente en ese gobierno. La bancada... La Mecha Arauz está irreconocible cuando habla tan bien de Villanueva ahora. Porque creo que eso hace la transferencia. Antes no querían ni sentarse en la mesa y ahora están trabajando juntos de la mano, ¿no? Ahora, y Augusto, ¿y tú no tienes, digamos, alguna preocupación en esto que llamas audaz, y yo coincido en eso, se le pueda pasar un poco la mano al presidente para quedar bien con la gente, empezar a meterse a temas Muy de acuerdo. Después no pueda administrar y genere frustración mayor? Muy de acuerdo. Y el problema es que tratar de contentar a la gente es como meterte con el tigre. Entonces cada vez te pide más carne. Y en el caso de las decisiones del presidente Vizcarra, por ejemplo, a mí hay cosas que no me gustan. De hecho, me gusta mucho su planteamiento de ir a un referéndum, de someter a la gente a las decisiones. No me gustan varias de las iniciativas que en concreto tiene. Me gusta la bolsa que tiene. No me gusta, por ejemplo, cuando veo como desde el gobierno se lanzan iniciativas xenófobas de xenofobia contra los venezolanos.
venezolanos. Sí. Y siento que es lamentable que el gobierno esté entrando y rompiendo lo que se hizo bien con Kuczynski de, por un principio humanitario, recibir a los venezolanos que vengan. ¿Tú crees que la exigencia del pasaporte es una cuestión? Me da la sensación que es un sobre gobierno todo que por está tirando cómo, atrás. por cómo se es posible sacar o no pasaporte en Venezuela. Claro. O sea, digamos, si fuera una situación más o menos normal, uno diría está bien, pero eso va a ocurrir que solamente los venezolanos con plata puedan venir porque son los que pueden sacar pasaporte. Yo creo que a los venezolanos hay que abrir los espacios con todo, al costo que sea. Sí, y ese no te parece. Por ejemplo, ha empezado a hablar de la derrama magisterial, lo que puede ser... que no llego a entender la verdad todavía. Lo que pasa es que, claro, hay una vieja disputa, ¿sabes?, entre los SUTEP, que son distintos por administración. Pero claro, él para congraciarse con uno de ellos, da el paso que ellos quieren, pero se pelea con los otros. Pero yo ya... Ahí yo lo que exigiría es el respeto institucional. Yo entendía que la derrama magisterial era supervisada por la SBS. Sí, eso es lo que pasa. Pero hasta donde he escuchado, la SBS nunca planteaba un informe que diga acá hay malos manejos. Y hasta donde entendía la derrama, puedo estar a favor, en contra, me puede caer bien, mal, Patria Roja, lo que sea. Pero la derrama magisterial compra sus librerías Crisol, tiene hoteles que funcionan por todo el Perú. O sea, y hasta donde tenía un manejo muy pulcro. O sea, por eso te digo que si es que esto ha significado meterse en un lío que no correspondía que se mete, en el sentido es que si la superintendencia no ha dicho nada, es exitoso lo que pasa ahí, y al margen de, como tú dices, la defensa que uno puede tener, y además está sostenida en la disputa en el SUTE por una base política, meterte ese lío te hace pelear con nosotros también. En fin, se ha generado después lo de los aumentos a los profesores, que me parece bien, claro, pero después pueden salir lo de salud, o sea, es decir, ojalá pudiera sostenerlo todo, pero me parece que no tiene capacidad para, en el tiempo, poder administrar eso sin generar tensiones fuertes. Muy de acuerdo. Es un gobierno con claroscuros, con problemas donde no puedes comprar el paquete completo porque hay muchos problemas en el camino, y siento que es consecuencia de que cuando tú te metes a hacer un gobierno que se basa en lo que la gente te está pidiendo, hay riesgos. Sobre todo, claro, si no tienes filtros en el camino y quieres hacer la relación directa. Así es. Porque él no tiene que, porque sus ministros, ¿a quién lo ves más a tono con el presidente? Por ejemplo, del gabinete, en términos políticos, digo, claro, todos son parte de, no sé, pero que, por ejemplo, Ceballos y Villanueva, dos visibles, por decirlo de alguna manera. Yo creo que Villanueva es alguien que se acomoda políticamente con rapidez. Comienzo a ver a Ceballos muy alineado, pero comienzo a ver a ministros que se van empoderando. Este es un gabinete sin mucho brillo, pero comienzo a ver, por ejemplo, a alguien que yo critiqué, pero que últimamente la veo mejor, mucho bien, pues es la ministra de Cultura. Claro, me gustan las posiciones que tiene. En Educación, Alfaro lo veo cada vez más. Ahora está más jugando con posiciones, como que es un gabinete que está en construcción. Y lo veo con simpatía, que puede hacer lo que pasa es que si tú ves, que es, digamos, una regla básica de la política, si hay liderazgo en la cabeza, entonces tú te alineas y dices, bueno, tengo el respaldo, y vas por esa línea. Yo recuerdo muchos ministros que me comentaban en privado que no sabían qué cosa quería PPK. Claro. Y era una mal agua que flotaba ahí y que despachaba poco, y entonces los ministros no sabían por dónde ir. Ministros como Saavedra, que cuando tenían que ir a la interpelación, se preguntaban a alguna gente, oye, ¿qué querrá PPK? Que renuncie, que pelee, y fíjate que ahora Vizcarra, del que yo he sido muy crítico, por supuesto, en sus primeros meses de gestión, ha instruido y ha dado la línea de intervención en este tema el 28 de julio con el tema del enfoque de género. Y hoy día el Ministerio de Educación está cuando antes Villanueva había lanzado unas barbaridades en esa línea. Es un gobierno, creo, en proceso de construcción. Por ejemplo, en lugar de la memoria lo acaban de poner en el circuito de museos de Lima, que no estaba. Entonces, son cosas que hoy día se está atreviendo a hacer Vizcarra, porque se ha dado cuenta, primero, que creo que es lo correcto, y lo segundo es que políticamente está mejor ubicado. Así es. Y leí una columna, una entrevista al presidente Piñera el fin de semana. Estupenda entrevista, que viene a colación con algo que pasaba acá y tenía que ver con el lugar de la memoria, y es que ahí despidieron a un ministro de Cultura, creo. De Cultura también, porque había tenido declaraciones muy contrarias al lugar de la memoria chileno. Y lo que decía Piñera era, mira, un presidente no gobierna por las redes sociales. No gobierna según la temperatura ambiente, un presidente gobierna en principios básicos. Y decía Piñera, y yo en el tema de los derechos humanos, me interesan un pepino las redes. Ahí tengo posiciones, convicciones y me la voy a jugar. Y ese ministro tenía que irse. Y Piñera, digamos que uno podría decir que debería estar
en el debate nacional del lado de los que quieren traerse abajo el lugar de la memoria, y se pone como un estadista, pues es la diferencia. Pero eso lo traigo a colación porque algunos fujimoristas acá lo que quieren es inventar una historia y meter unos contrabandos enormes en lo que están planteando. Es que, por ejemplo, en el Perú la Comisión de la Verdad contó una historia equivocada y por tanto eso no permite generar una corriente de apoyo, y se preguntaba un periodista por qué en Chile en cambio sí hay un acuerdo, y decía porque la Comisión de la Verdad ha mentido. Yo tengo otra explicación, es porque hay una derecha chilena que sí se distanció de Pinochet. Bueno, acá hay una derecha peruana que sigue con el Chinochet totalmente amarrado. Sí, estoy de acuerdo, y la expresión de eso es lo que contabas previamente del propio Piñera, ¿no es cierto? En una confrontación muy seria en Chile sobre este tema, pero ha sentado una clara Piñera posición. Es presidente porque él toma la decisión de, siendo de derecha, es el primer presidente de derecha que gana, porque él corta con Pinochet totalmente. Clarísimo, ¿no? Clarísimo. No, pero además... En cambio, hay una derecha que es hipotecada totalmente al fujimorismo todavía. Bruta de chorada, como dice Juan Carlos Tafur. Pero además, digo, lo que hay es hechos, ¿no? Uno puede tener su interpretación sobre los hechos, pero los hechos son y ahí están, ¿no es cierto? Han nombrado a Manuel Burga como presidente el director del lugar de la memoria. Una entrevista interesante que ha dado al Comercio el fin de semana, creo que apunta a lo que es correcto, ¿no? Mientras el mamarracho de Galarreta con Castañeda de su lugar de memoria no va a ningún lado. No va a ningún lado. Y eso es una posición del Ministerio. Ahora, termino diciendo, combinando un poco Augusto, tu labor de periodista, pero también de presidente del IPIS, ¿no? Porque ayer el reportero se ha publicado detalles de lo que parece haber sido la reunión que finalmente se materializó entre Keiko Fujimori y Nostroza Pariachi con digamos la intermediación de Tonito Camayo, ¿no es cierto? Y Becerril. Y Keiko Fujimori ha salido por tweets, que es lo único que hace, no da entrevistas. Dice: hoy se ha conocido el periodismo selectivo del líder, evidencia que no solo publica audio que no le convienen, etcétera. En fin, dice que es un periodismo muy sucio y bajo, porque afirma que hubo una reunión y eso no fue así, y pone unos hashtags diciendo Barta de mentiras y de le miente. En fin, ¿qué te parece eso? No solo desde, digamos, el tema de una versión de parte, porque ella está diciendo que no fue, pues, sino ya el interés de descalificar a quien está difundiendo estas cosas. Bueno, es lo que viene haciendo todo Fuerza Popular desde hace mucho tiempo, de diversas maneras. Puedo citar hasta tweets de Lourdes Alcorta cuando dice: ¿cuándo evalúan cuánta aprobación tiene la prensa? Es el mismo rollo que están haciendo en Estados Unidos contra la prensa del gobierno de Trump, es lo mismo que está haciendo acá Fuerza Popular con Keiko Fujimori y todo su combo de gente para la cual la libertad de expresión es un obstáculo para sus planes sucios. Sí, pues, Augusto, muchísimas gracias por haber venido a conversar con nosotros. Augusto Abernovich ha conversado con nosotros. Vuelvan a las 6 de la mañana. Bueno, vamos a ver qué pasa. Son las 8. Para los que madrugamos, nos gusta levantarme temprano. Yo soy un hincha del programa. Muchas gracias. Y ya no los escucho hasta las 7. Muchas gracias, Augusto. Gracias por venir además. Son las 8:17. Doy una pausa, es un instante y estamos aquí en No Hay Derecho.